de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Porque por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo: ¿no sabéis qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Digan conmigo: no con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Estemos atentos a la palabra del Señor. Mis amados hermanos, uno de los pecados tal vez muy grande que la iglesia ha cometido en estos últimos años, y no solamente le digo por nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo está en todas las naciones de la tierra. Amén. Ese pecado es haber ignorado la obra, el poder, la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y se quedaría con ustedes, dijo el Señor, para siempre. Y el Espíritu Santo no está solamente para observar lo que hacemos o no hacemos. El Espíritu Santo es el comandante, es el jefe, es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces lo hemos hecho a un lado, lo hemos ignorado. Y hemos sufrido, hermanos, muchas veces por causa de eso. Porque el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Jesús dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia necesita arrepentirse y decirle: Señor, perdónanos porque hemos estado haciendo las cosas en nuestra humanidad, en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades humanas. Hemos querido derrotar el pecado en nuestras fuerzas. Hemos querido decirle no al mundo en nuestras fuerzas. Hemos querido decirle no a Satanás y sus tentaciones
en nuestras fuerzas. Pero no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Alabado sea el Señor. Y necesitamos entender y necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para vivir en la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo descendió en el aposento alto hace más de 2000 años atrás. Y a través de la historia Dios ha ido derramando su Espíritu sobre su pueblo. Movimientos pentecostales han nacido en diferentes épocas. Y Dios ha movido, ha despertado hombres y mujeres para hacer la obra de Dios. Para vencer el pecado. Como dijo Pablo, que es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Necesitamos reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si usted, hermano, llegó a los pies de Cristo, es porque el Espíritu Santo trajo convicción a su corazón. Porque el Espíritu Santo, dice el Señor, será quien convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aún nosotros estando en el mundo, tiempos atrás, antes de conocer al Señor, el Espíritu Santo fue quien empezó a trabajar en nuestro corazón. Usó personas, familiares, amigos que ya habían conocido al Señor. Ellos oraron por nosotros, nos predicaron la palabra de Dios, nos animaron a venir a la casa de Dios. Pero detrás de ellos fue el Espíritu de Dios trayendo convicción de que necesitamos un Salvador, de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos rendirnos a los pies del Señor. Aleluya. Fue el Espíritu Santo que te trajo a los pies de Cristo. Y muchos aquí, no solamente eso, hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Hablando nuevas lenguas y profetizando. Alabado sea el nombre del Señor. Así que eso es algo real, eso es algo presente. Y la iglesia, tenemos que volver a nuestras raíces. Tenemos que volver a mirar la historia registrada del libro de los Hechos, donde se registra lo que el Espíritu Santo pudo hacer con hombres y mujeres humildes, sencillos, sin la tecnología que hoy en día hay, sin los recursos que hoy en día hay, solo con el poder, con la fuerza del glorioso Espíritu Santo. Ruego esta mañana que el Señor pueda despertar tu espíritu y que puedas darte cuenta de que la vida cristiana no se vive en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en esta mañana presente en este lugar. A su nombre, a nombre de Cristo, gloria. Porque algunos aquí, mientras estábamos cantando, algunos ya estaban llorando, estaban quebrantados. No porque el hermano cante bonito o porque toque bonito el instrumento, no, es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, quebrantando tu corazón, aleluya, limpiando tu corazón, consolando tu corazón. Es el Espíritu Santo. Pero como Él es invisible, muchas veces pasamos por alto. Muchas veces lo ignoramos. Muchas veces no lo consideramos. No lo amamos, no lo deseamos. Pero el Señor esta mañana quiere despertarnos esa hambre, esa sed por la presencia, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. A su nombre, hermanos. Gloria al nombre del Señor.
Los pasajes que hemos leído son parte de la historia de un pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuyos antepasados vieron la gloria de Dios. Sus antepasados como Abraham, Isaac, Jacob, como Moisés. Eso era parte de su historia. Ellos tenían un Dios grande, fuerte, poderoso, que se manifestaba a favor de ellos por medio de su espíritu. Pero ellos, en vez de confiar en Dios, se apartaron del Señor, le dieron la espalda y comenzaron a honrar ídolos, a adorar ídolos que eran de los pueblos que vivían a su entorno, a su alrededor. Se acomodaron a las costumbres del mundo de aquel tiempo y no se mantuvieron fieles en su espíritu para con Dios. Y entonces Dios envió profetas para hablarles, para que ellos se vuelvan de su mal camino, para que ellos dejen los ídolos, dejen la idolatría y adoren y sirvan al Dios que es dueño de la lluvia, al Dios que les dio la vida, que creó esa nación, al Dios de sus padres. Pero ellos se rebelaron en su corazón, de tal manera que Dios tuvo que castigarlos, permitiendo que los babilónicos vengan y tomen cautivo su ciudad, su gente. Llegaron los babilónicos a Jerusalén, derribaron los muros, quemaron las puertas, los palacios construidos fueron derribados. La casa de Dios, el templo que Salomón construyó, un templo majestuoso, excelso, maravilloso, que estaba lleno de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de calidad. Pero cuando Dios no es honrado, cuando Dios no es adorado, cuando Dios no es clamado, cuando Dios no es reconocido como Él es, Él apartó su presencia y los entregó en manos de los babilónicos, y esa casa simplemente se convirtió en un edificio que luego se volvió en ruinas, porque los babilónicos saquearon la casa de Dios, se llevaron todos los utensilios que había en la casa de Dios y fueron a parar a Babilonia, al templo de sus dioses, juntamente con la gente, los hombres fuertes, jóvenes, sabios, los más entendidos fueron llevados presos a Babilonia para servir a los babilónicos. Pero esa no fue la voluntad de Dios para su pueblo. Jamás es la voluntad de Dios que su pueblo esté cautivo, sino que su pueblo sea un pueblo libre, un pueblo bendecido, un pueblo fuerte, pero un pueblo fiel, que ame a Dios de verdad, que le sirva. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como Dios es bueno, Dios despierta el espíritu de un rey que ahora había asumido el gobierno, había vencido el imperio babilónico, el rey Ciro. A pesar que ese hombre es pagano, Dios despierta su espíritu, porque no había ninguno en el pueblo que esté despierto para que pueda Dios usarlo. Y aparte porque este era un rey del imperio persa que ahora estaba imperando en aquel tiempo después de Babilonia. Y Dios despierta a Ciro para que ordene que todos los que eran del pueblo de Israel vuelvan a Jerusalén y construyan los muros y la casa de Dios. Y el mismo rey provee todos los recursos que necesitaba. Y ahí va Nehemías, ahí va Esdras, y vuelven después de 70 años a Jerusalén. Y el panorama es desastroso, porque lo primero que ven al llegar, ya no ven los muros que les protegían de sus enemigos. Jerusalén había sido avasallada, había sido tomada. No había muros de protección, no había puertas por donde entrar, todo eran ruinas. Había poca gente que había quedado ahí, los más pobres que
el emperador babilónico lo había dejado por misericordia. La casa, los palacios destruidos, la casa de Dios quemada, destruida, puras ruinas. Imagínense el panorama, que de tal manera que cuando Nehemías recibe la noticia, es quebrantado en su corazón y llora por la condición de esa ciudad, que un día fue una ciudad gloriosa. Al ver la casa de Dios, que un día el pueblo se reunía y cantaba, se acordaban cuando la gloria de Dios, la Shekinah de Dios descendió cuando Salomón dedicó el templo. Era una casa gloriosa, no solamente por el material que había sido construido, sino porque ahí estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y Dios no está impresionado con un edificio, porque un lugar común, un lugar simple, se hace hermoso, porque ahí está la presencia de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor, a su nombre, hermanos. Así que ellos volvieron, dos generaciones, una que vio la gloria del templo pasado y una generación que había nacido en Babilonia. Regresaban caminando días y días, volvieron a Jerusalén, a la ciudad amada. Eran los años 520 aproximadamente antes de Cristo. Ellos tenían la misión de comenzar de nuevo. Era un nuevo tiempo. Ellos tenían que comenzar a reedificar, es decir, a volver a construir lo que estaba en ruinas. Alabado sea el Señor. 70 años, imagínate, en 70 años que el tiempo pasa y el viento, la tierra, la lluvia, el sol. Imagínense cómo era el panorama de esa ciudad. Era algo desastroso. Y así es la vida de un hombre, de una mujer sin Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que ellos tenían que comenzar a construir de nuevo lo que los babilónicos habían destruido. Ellos tenían que comenzar a reedificar la casa de Dios y el muro de Jerusalén. Dios levantó dos profetas en ese tiempo: el profeta Zacarías, a quien hemos leído, y el profeta Ageo. Porque Dios siempre levanta hombres para hablarle al pueblo de Dios. Y usted tiene que saber que aunque yo no soy profeta, soy un siervo de Dios que le habla de parte de Dios a usted. Usted tiene que saber que no viene aquí a deleitar sus oídos y a escuchar un mensaje bonito. Eso no sirve si usted no lo pone en práctica. Alabado sea el Señor. Y aunque no haya profeta aquí, pero por el Espíritu Santo podemos hablar de parte de Dios. Porque dice Pablo, en partes hablamos y en parte profetizamos. Y el que tiene oídos para oír va a poder oír la voz de Dios a través de mi voz. Alabado sea el nombre del Señor. Dios levanta a Zacarías y levanta a Ageo y le da una promesa el Señor. Le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Qué tremenda motivación de Dios. Trabajen, le dice, reconstruyan la casa, pónganse manos a la obra, y la gloria postrera, o sea, el poder que va a reposar sobre esta casa, aunque ya no tenga el oro que Salomón puso, aunque ya no tenga la plata que Salomón puso, aunque no tenga las piedras preciosas que tenga, y aunque sea de puro barro, de piedras esta casa, lo mejor es que la gloria será mayor que la que antes tenía. Ese es el Dios que nosotros tenemos, gloria al Señor. A su nombre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El trabajo era duro y era difícil de llevar a cabo, pero Dios también les dijo a ellos:
mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Siempre el Espíritu de Dios ha estado en medio de su pueblo. Siempre, aleluya. Y no te hablo de que está solamente en las reuniones que hacemos como hoy, sino que cuando tú te vas de esta reunión, si tú has entregado tu vida al Señor y has creído en Él, en su muerte, en su resurrección, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que sales de esta puerta, en la calle Él camina contigo. Te vas al mercado, Él está de compras contigo en el mercado. Te subes al ómnibus, Él se sube al ómnibus contigo. Te vas al trabajo, llegas al trabajo, Él es trabajando contigo. Llegas a tu casa, Él llega a la casa contigo. Nunca se aparta, nunca se aleja. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con vosotros para siempre. Muchas veces vivimos como si Él no estuviera presente. Y lo digo también por mí mismo. Aleluya, gloria al Señor. A veces nos pasa, a veces nos olvidamos, a veces no pensamos o no estamos conscientes de su presencia. Muchas veces pensamos como yo pensaba cuando era muy nuevo. Recuerdo que me mandaron a la selva a patrullar en el tiempo del terrorismo. Yo era nuevo, recién convertido, tenía como 6 meses en la iglesia. Y entonces me sacaron para la selva, o Haití. Algunos hermanos pensaban que ya, seguramente ya me iba a apartar de Dios ya. Porque cuando uno deja de congregar, uno se enfría. ¿Cuánto frío hay aquí esta mañana? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mientras yo estaba allá, yo pensaba que Dios iba a quedar en la iglesia y ahora yo iba a estar solo por allá. Así pensaba yo. Era nuevo, no sabía la palabra de Dios. Pero cuando yo llego a la selva, separo un lugar y un tiempo todos los días donde nadie me podía fastidiar o estorbar, y ahí buscaba a Dios. Y Dios me mostró que aún en medio de la selva, adentro, mientras yo patrullaba, adentro, muy adentro, con mi ropa camuflada de militar, mojado por la lluvia, con hambre, con sed, aún ahí adentro de la selva donde no hay vida más que animal y vegetal, ahí Dios estaba presente. Porque una vez me dio una fiebre producto de la lluvia que se secaba en mi cuerpo. Yo era una persona muy débil, que una gripe me tumbaba a mí a la cama y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy patrullando, éramos como 20 hombres, con armamento, con fusil, con munición. ¿Qué voy a hacer ahora? Y había un enfermero en la patrulla, siempre hay un enfermero. Pero ¿qué pasa? Digo, Señor, ¿qué va a hacer ahora? Me agarra la fiebre, estaba con fiebre. ¿Qué va a hacer ahora? Me da la infección. ¿Dónde me va a llevar? Aquí no hay cercano a un hospital porque están a kilómetros con helicópteros, nos habían dejado en un punto de la selva. Y recuerdo que estaba con escalofríos y con fiebre, asustado, con miedo. Yo era nuevo, no conocía la palabra de Dios. Y entonces clamé a Dios y dije, Señor, sáname. Quítame esa fiebre. Porque si no, no me voy a poder levantar y no voy a poder seguir patrullando. Van a tener que llamar al centro de operaciones para venir a rescatarme. No quiero ser un estorbo. ¡Sáname! Fue ese día que yo entendí que Dios no se quedaba en un templo, sino que Dios camina con sus hijos. Vino una unción, hermano. Yo sentí que el Espíritu Santo era como si me hubieran puesto una doble inyección de una ampicilina de 2 millones o 3 millones, sentí. 2 veces que cayó sobre mí. Adiós fiebre, adiós infección, a seguir caminando. Ahí entendí que Dios no se queda en un lugar, Dios camina con sus hijos. Y Dios camina con nosotros. Su espíritu es invisible, pero es real. Por eso el Señor le hace recordar por el profeta Ageo, le dice, mi espíritu
estará en medio de vosotros. Y aquí el Señor está también en medio de nosotros. ¿Por qué le damos un aplauso? Y el Espíritu Santo está presente. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Ellos habían comenzado la obra de Dios, pero se levantaron enemigos y comenzaron a estorbarles. Lograron desanimar al pueblo. 16 años se paralizó la obra, aproximadamente. Gloria al Señor. Pero vuelta otra vez el Señor, despierta al profeta Zacarías y dice: anda, háblale a Zorobabel. Ageo también dice: anda, háblale a mi pueblo. Dile que es tiempo de edificar la casa de Dios, porque ya se habían acomodado. Habían construido sus casas bonitas, con muchos adornos, pero la casa del Señor estaba a medio trabajo, porque se habían desanimado, se habían descuidado, se habían conformado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el pueblo decía: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Así pensaba el pueblo, entonces no trabajaban, no se involucraban en la obra de Dios. Aleluya. A su nombre, hermanos. Y el Señor le dice: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si ustedes trabajan, le está diciendo, si ustedes reedifican la casa, yo voy a poner en esa casa mi voluntad. ¿Y cuántos anhelamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia? El Señor le dijo eso: pónganse a trabajar, muévanse, dejen de estar estáticos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere una iglesia, un pueblo estático. Dios quiere una iglesia en movimiento, porque una iglesia estática es una iglesia muerta, pero una iglesia viva siempre estará en movimiento. Un creyente vivo, despierto, siempre estará en movimiento, porque el Espíritu de Dios no te va a dejar reposar sueño, no te va a dejar conformarte a este mundo, sino que te pondrá el querer como el hacer, según su voluntad. Así que Zorobabel estaba a cargo. Tal vez al escuchar esta palabra se motivó y comenzó a querer hacer la obra, a reconstruir el templo. Alabado sea el Señor. Y en su mente tal vez pensó, dijo: hay oposición, hay enemigos, ejércitos enemigos que van a obstaculizar la obra. Entonces tal vez en su mente dijo: necesito un ejército, necesito hombres fuertes, valientes, para que peleen contra esos enemigos, mientras que otros puedan estar trabajando, aleluya, en la construcción del templo. Y también tal vez pensó: necesito fuerza, es decir, necesito jóvenes que estén vigorosos, que tengan fuerza, para que puedan trabajar en la obra de Dios y puedan ser parte también del ejército. Digo esto porque cuando el Señor le da esta palabra a Zacarías, es porque Dios conoce el corazón de sus hijos. Y el Señor le hace recordar, le dice: hey, no con ejército, no con ejército, ni con fuerza, sino
con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de ejércitos, cuando hablamos de fuerza, podemos decir que esto representa, hermanos, todas las capacidades humanas, todas las herramientas humanas, estrategias humanas, sabiduría humana, que son basura, que no sirven en la edificación de la casa de Dios. Necesitamos la presencia, necesitamos la fuerza, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Zorobabel, necesitas no un ejército ni fuerza. Lo que tú necesitas es mi Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el poder más grande que hay en todo el universo. Es el poder que creó todas las cosas. El Espíritu Santo tiene las fuerzas incontrolables que ningún hombre pueda tener. Tiene una potencia única. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Solo con el Espíritu Santo los montes van a ser reducidos, le dijo a Zorobabel. ¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, porque Zorobabel estaba ungido con el Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia ungida. Como cantamos esa canción, úngeme, Señor, úngeme, aleluya. Y esa mañana mi oración debe ser eso, úngeme, Señor. Alabado sea el Señor. Será reducido a llanura. Su monte en un cerro, hablando simbólicamente, es un obstáculo, es una oposición que había en ese tiempo, y era un monte grande, alto. Pero el Señor dice: ¿quién eres tú, oh monte? Le está hablando al enemigo, porque no le dice ¿qué eres tú, oh monte? No, ¿quién eres? Le está hablando al enemigo. ¿Quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. O sea, vas a ser aplanado, vas a ser arrasado, porque eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Solo con el poder del Espíritu Santo se puede comenzar y terminar la obra de Dios, la reedificación de la casa de Dios. Porque dice el Señor: las manos de Zorobabel echarán el cimiento. Es sobre el comienzo de esta casa, y sus manos la acabarán. Es una promesa de Dios. Porque confiamos que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Dios está tocado. Dios recién está comenzando contigo. Alabado sea el Señor. Entonces necesitamos la presencia, el poder del Espíritu Santo para comenzar la obra y terminarla. Alabado sea el Señor. Y tú dirás: pastor, qué bonita la historia, pastor, pero ¿qué tiene que ver conmigo esa historia? Mucho. Recuerde que la palabra de Dios es espíritu. Y hay que discernirla espiritualmente. Cuando usted va a las páginas del Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con palabras como edificar, palabras como edificación o edificados, edificio, o la palabra templo de Dios, edificio de Dios, casa de Dios. Y todos esos términos se refieren a la obra que Dios está haciendo en nosotros,
su pueblo y nos ha hecho partícipes de esta gran obra de edificación de su templo, el cual somos tú y yo. Ellos tenían que construir un edificio físico de piedras. Nosotros ya no tenemos que construir edificios físicos. Yo sé que algunos queremos tener un lugar propio donde podamos reunirnos. Es mi anhelo también. Todavía creo que Dios un día nos dará un lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos tal vez les incomoda estar en este lugar, pero tal vez nos ha tocado vivir así como el pueblo de Israel caminó en el desierto, que tenían que armar y desarmar el tabernáculo y no se aburrían, no se cansaban ni se fastidiaban, aunque algunas veces sí. Pero esto es lo que Dios nos ha permitido. Hemos pasado la pandemia y la iglesia sigue caminando. Porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la palabra edificar en el Nuevo Testamento tiene un significado espiritual. Cuando habla de edificar, de construir, está hablando del crecimiento espiritual que debe suceder en nosotros. No es normal que un cristiano que decida seguir a Cristo no alcance su máximo potencial. Cuando nace un niño, hablando de lo natural, hay un control riguroso. Incluso nos dan una tarjeta de control donde le controlan sus vacunas. Me acuerdo a mis hijos cuando lo llevamos al hospital para que pase su control natal. La doctora, la pediatra, cogía 1 centímetro y lo medía. Ay, ha crecido 5 centímetros, está yendo muy bien. La siguiente, mira, ha seguido creciendo, está muy bien. Le miraban sus ojitos, sus reacciones, oídos, sus ojos. Le decían, está muy bien. Ya no le dé leche, ahora comienza a darle papillas. Ya no le dé papillas, ahora déale alimento sólido. Ya, ¿para qué llevarlo con otros si ya creció? Y bueno, ese niño va creciendo, llega a la adolescencia, a la juventud, llega a la edad adulta, pero alcanza un máximo de crecimiento. Y el deseo de Dios es que usted pueda crecer y no se quede enano. Porque si usted tiene enanitis espiritual, es porque usted está enfermo. Usted está enfermo espiritualmente. Necesita ir al médico de los médicos. Si usted no crece porque hay pecado en su vida que usted no quiere dejar, o hay comidas que usted no quiere comer, no quiere obedecer. Entonces, cuando habla de edificar, habla también de ser perfeccionados, de ser transformados a la imagen de Cristo, de alcanzar madurez espiritual de forma individual y también como iglesia. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 3:9, vosotros sois edificio de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Diga fuerte, somos edificio de Dios. Ahora, todos somos edificios, pero cada uno de nosotros también es un edificio de Dios. Aleluya. ¿Cuándo dan gloria al Señor? A su nombre, hermanos. El propósito de Dios es que seamos edificados tanto individualmente como iglesia. Por eso en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. La piedra principal no es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista,
no es el maestro. La piedra principal sobre la cual descansa el edificio es Jesucristo mismo. Gloria al Señor. No es el Papa, no es el Papa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Papa? El Papa Francisco. No es el Papa Francisco, es Jesucristo mismo. Sobre Él descansa nuestra vida y sobre Él nuestra vida y la iglesia está siendo edificada. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer, ¿qué cosa? Un templo santo. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué quería Dios que su pueblo reconstruya su casa allá en Jerusalén? Para morar con su pueblo, para vivir con su pueblo. Siempre el anhelo de Dios ha sido vivir con el hombre, cerca del hombre, caminar con el hombre. Dios caminaba con Adán y con Eva en el paraíso. Y cuando ellos pecaron, el Señor fue al lugar donde siempre se encontraba, pero no los encontró. Por eso dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Luego Dios caminó con Abraham, con Enoc caminó Dios. Caminó luego con Noé, caminó con Abraham, caminó con Israel en el desierto, en el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, dice que la gloria de Dios descendió. Cuando Salomón construyó el templo, dice que la gloria de Dios, que es la presencia de Dios, descendió en ese lugar. Porque a través de ese lugar Dios manifestaba su reino, Dios manifestaba su poder, sus virtudes eran anunciadas desde ese lugar a las naciones. Las naciones sabían que Israel era un pueblo diferente, no tenía muchos dioses como los demás pueblos. Israel era un pueblo que tenía un solo Dios, y ese solo Dios es el único Dios que existe. No hay otro. Y ese Dios ahora, hermano, es nuestro Dios, y está aquí esta mañana. Un aplauso al Señor. Entonces el Señor está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Pero es necesario que tú colabores. Que tú te dejes moldear. Las piedras con las cuales se edificaban antes las casas eran talladas con cincel o con alguna herramienta para poderlas encajar. Usted ha visto las ruinas de Machu Picchu. Es impresionante cómo los incas pudieron trabajar con esas piedras. Hay hermanos, una exactitud en cada medida, en cada detalle de las piedras cuando están juntas. Es impresionante. Entonces Dios va a tratar con nuestras vidas. Va a quebrantarnos, va a romper, va a sacar lo que no sirve, va a darnos forma, porque estamos deformados por el pecado. Y Dios nos transforma con su espíritu, nos lleva de gloria en gloria, porque Él quiere que tú seas su morada. Pero no cualquier morada, no cualquier casa, no cualquier edificio. Dice templo santo. O sea, lo que Dios hace es un proceso de santificación. Dios nos va santificando ese mal carácter, esa lujuria, ese pecado que usted tiene ahí en su vida. Dios quiere que usted lo saque, porque a la medida que usted lo va sacando, va renunciando, usted se deja moldear, usted va a disfrutar la presencia de Dios. No solamente los domingos cuando venga aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, usted tendrá la presencia de Dios. Dios vendrá a vivir y caminar con usted.
¿Y acaso no queremos eso? Por eso dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Él quiere ser una morada de este ministerio, de esta iglesia. Pero hay piedras que no se dejan moldear. Hay piedras que son rebeldes, desobedientes, orgullosos, que no se dejan pulir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo en esta mañana va a despertarnos, nos va a ayudar a rendirnos. Aleluya. Cuando dan gloria al Señor. Y nosotros, al igual que ellos, tenemos que reconocer, hermanos, que si queremos que nuestra vida espiritual crezca, se desarrolle, alcance la madurez, o que la iglesia pueda crecer, pueda avanzar, tenemos que reconocer que no lo vamos a poder hacer humanamente. Mis recursos humanos hemos fallado. Yo reconozco que hemos fallado. Muchas veces hemos tratado de meter a la iglesia estrategias humanas para crecer. Pero en ese tiempo el Señor está tratando con nuestras vidas, nos está hablando que necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos va a ayudar a edificar nuestra vida, y la iglesia va a ser edificada por el poder de su presencia. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. Hoy el ejército y la fuerza representan el intentar construir o hacer la obra de Dios en nuestra vida y en la iglesia carnalmente. Por eso Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Alabado sea el Señor. ¿Cuánto necesitamos aquí la presencia del Espíritu Santo? Necesitamos darle su lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida y en la iglesia. Aleluya. Hermanos, Moisés quiso usar la fuerza para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Él sabía que había sido escogido y llamado por Dios para ser un libertador de su pueblo. Y cuando vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, él fue y lo mató al egipcio y lo enterró. El faraón se enteró y Moisés tuvo miedo porque el faraón quiso matarlo y tuvo que huir al desierto. Con ese carácter no servía a los propósitos de Dios, porque no es con fuerza, no es con violencia, es con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. 40 años tuvo que llevar al Señor al desierto, hacerle vivir como ovejas, a oler a ovejas. Antes olía perfume en el palacio del faraón. Antes tenía comida a su disposición y comida de clase A. Pero ahora tenía que comer como un pastor de ovejas. Antes comía en el palacio, ahora comía en medio del campo pastoreando ovejas. Dios lo transformó. Dios edificó la vida de Moisés. De tal manera que la Escritura dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. ¿De dónde sacó esa mansedumbre si años atrás mató a un egipcio? ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿De dónde sacó, perdón, esa mansedumbre? Fue el trato del Espíritu de Dios con él. Porque no es con ejército, no es con fuerza. Aleluya. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Y si usted ve el libro de los Hechos, ellos se movieron guiados por el Espíritu Santo. Ellos caminaron, hicieron la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Fue en Pentecostés que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
¿Por qué hablaban en lenguas? Porque había gente que había venido de muchas naciones que hablaban otros idiomas. Ellos hablaban en lengua y ellos entendían. No había intérprete, ellos hablaban sobrenaturalmente según el Espíritu les daba que hablase. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. No necesito un intérprete para poder traducir lo que Dios quería decirle a ellos. En otras palabras, ellos estaban profetizando. Pero ¿quién le dio esa capacidad? Fue el Espíritu Santo. Cuando fueron perseguidos, los metieron a la cárcel, los azotaron a Pedro y a Juan. Ellos fueron a la casa de María y ahí la iglesia estaba orando. Dice la escritura que, era en otro lugar, estaban orando y le pidieron a Dios que le diera de nuevo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu le dijo a Felipe: ve al desierto, deja Samaria, ve al desierto para que le hables a un etíope. Felipe fue, obedeció, predicó al etíope, le habló el Señor. Y ese etíope llevó el evangelio al continente africano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Aleluya. Y hay muchas más que en otro momento vamos a hablar. La forma como el Espíritu Santo operó en la vida de la primera iglesia. Cuando el Señor le habla a Zorobabel por medio del profeta Ageo, le dice: subid al monte. Ageo 2:8. Suban al monte, traigan madera, reedificad la casa y pondré ya mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué bonito sería, y va a ser, por fe, creemos, que Dios pondrá su voluntad en este ministerio, que Dios pondrá su voluntad en tu vida, en mi vida, en tu familia. Pero tenemos que permitir al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Porque Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Cuando uno viene a los pies de Cristo, se arrepiente, le entrega su vida, se hace un creyente del Señor, en nosotros, en nuestro interior, se desata una guerra. Nuestra carne, que le llama la Biblia nuestro yo, nuestro viejo hombre, que nos arrastra hacia el mal, hacia el pecado, hacia los malos deseos. Y el otro es el nuevo hombre, creado según Dios, en toda justicia y santidad. Es Cristo en nosotros. Aleluya. Esa parte debe ser gobernada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Hay una lucha, pero ahora en Cristo tú decides cada día, cada mañana, desde que tú te levantas, o sigues al Espíritu Santo o sigues tu carne. Pero yo quiero seguir al Espíritu Santo. Yo quiero darle lugar al Espíritu de Dios en mi vida. ¿Sabe que en estas semanas estoy aprendiendo a caminar con el Espíritu Santo? Nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. El Señor Jesús es el Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo. Entonces, caminar con el Espíritu Santo es caminar con Jesús. El Espíritu Santo es lo que Cristo en su carne o en su humanidad fue para los discípulos. Aunque ellos lo vieron y andaron por vista, nosotros andamos por fe.
creyeron. Y estoy aprendiendo a caminar y a cuidar su presencia en mí. Hay cosas que le contristan. A veces un comentario sobre alguien. A veces un pequeño enojo en mi corazón por alguna situación. Presta atención, hermano. Un simple y pequeño enojo lo contrista. Y cuando he experimentado eso, me he examinado y dicho, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no puedo percibir ya tu presencia en mi corazón? Porque, hermano, cuando yo siento a Dios en mi corazón, yo lo siento aquí como un fuego dulce en mi corazón, en mi pecho aquí. Es un fuego hermoso, hermano. Pero cuando yo no lo siento es porque algo pensé mal, algo hablé mal, algo hice mal. Y me examino y pido perdón a Dios. Perdóname, Señor, por contristar tu espíritu. Un enojo, una ira tal vez, como dice Pablo. Y entonces cuando pido perdón, vuelve otra vez ese fuego. Aun cuando tengo algo en mi corazón, algo que de repente he permitido, ni la Biblia lo puedo leer con apetencia, con deseo, sino como que hay un rechazo a la Biblia en mi corazón. Entonces tengo que examinarme, porque lo natural es que yo sienta deleite en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque alguien que no siente deleite o atracción o hambre por la palabra es porque algo está mal en su corazón. Usted necesita examinarse. Y entonces estoy caminando con Él. Cada día cuido lo que pienso, cuido lo que hablo, cuido lo que hago. Estoy cuidando porque yo quiero que Él camine conmigo. Porque yo quiero sentir su presencia a las 24 horas del día. Yo no me quiero conformar con un día de culto. Y yo quiero bendecirlo a usted, porque Jesús dijo que en la presencia del Espíritu Santo será como un río que salte, que rebose, que fluye hacia afuera, para que otros puedan beber de esa presencia. Y lo que usted está sintiendo en esta mañana de escuchar la palabra de Dios, ese fuego en su corazón, es la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de la presencia del Espíritu Santo. Él no es una fuerza como los testigos de Jehová dicen, es una fuerza activa, no es una. Él es el Señor. Él no es una tercera persona como otros dicen. Él es el Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde no hay libertad, hay esclavitud. Pero donde está el Espíritu, hay libertad para servir, para adorar, para trabajar en la obra de Dios. Hay libertad para entrar a la presencia. Donde está el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos más. Necesitamos pedir perdón a Dios, porque por mucho tiempo hemos ignorado la presencia del Espíritu Santo. Claro, tenemos conocimiento intelectual por lo que hemos escuchado en algún mensaje o porque hemos leído la Biblia que habla del Espíritu Santo. Pero una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es experimentar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que lo más maravilloso que pueda sentir un hombre, una mujer en esa tierra. El que pruebe de esa presencia jamás volverá a necesitar licor a su vida. Jamás necesitará, hermano, el amor de un hombre, de una mujer, de tal manera que llegue a idolatrizar a esa persona. No vas a necesitar cigarro, no vas a necesitar marihuana ni PVC para salir de tus problemas. No vas a necesitar una fiesta para olvidarte de tus problemas. No vas a necesitar, porque el Espíritu de Dios te va a llenar, te va a satisfacer.
Santo. Y es su presencia lo que nos ha traído esta mañana. Hay muchos que han descuidado la presencia del Espíritu Santo. Lo contristan cada rato, le faltan el respeto. Ellos viven como si el Espíritu Santo no estuviera presente a su lado, dentro de ellos. Hablan cosas que no deben hablar, miran cosas que no deben mirar, hacen cosas que no deben hacer. Y luego piden: Señor, lléname. Que falta de respeto, que falta de consideración. Necesitas limpiarte, necesitas arrepentirte, porque Él es espíritu, no es carne. Él es santo. Él es santo, no es inmundo, Él es santo. Y Él habita en la santidad. Él habita en la santidad. Necesitamos volver a nuestras raíces. Hay quienes necesitan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Busca el bautismo del Espíritu Santo, hermano, que todavía no tienes. Es una promesa para todos. Si tú no lo recibes, es porque no lo quieres, porque no lo anhelas, porque no lo deseas. Porque cuando tú quieres buscar algo, tú lo vas a buscar, te vas a esforzar, te vas a desesperar, más si es algo valioso. ¿A cuántos aquí alguna vez se le ha perdido una buena cantidad de dinero? Uno, hermano, ninguno. A mí sí, algunas veces se me ha perdido. ¿Y qué hace cuando se pierde algo valioso? Qué bueno, dice, ¿no? ¿Ah? Comienzas a buscar. Imagínate si son 10,000 soles que te perdió. ¿Qué haces? Si te olvidaste de ser un maletín, un taxista, ¿qué haces? Comienzas a preguntar, vas a la comisaría. Estás desesperado porque necesitas recuperar eso. Cuando tú necesitas el Espíritu Santo, cuando tú reconoces que necesitas el bautismo del Espíritu Santo, lo vas a buscar no solamente en el culto, en tu casa, mientras caminas, mientras trabajas, en tu corazón está diciendo: bautízame, 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 Señor, bautízame con tu Espíritu. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Oh, dame, Señor, porque nada es más valioso en esta tierra que el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay quienes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero necesitan aprender a vivir continuamente llenándose del Espíritu Santo. Habiendo recibido el bautismo, ahora están vacíos. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. Ese ser llenos es un presente continuo. Llénate el lunes, llénate el martes, llénate el miércoles. No te conformes, llénate el jueves. No salgas de tu casa a trabajar sin estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no te llenas del Espíritu Santo, te vas a llenar de las cosas del mundo. Y cuando te llenas de las cosas del mundo, vas a comenzar a hablar como el mundo habla, vas a actuar como el mundo actúa, vas a pensar como el mundo actúa. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para otra cosa. No hay lugar para la carne, no hay lugar para las cosas del mundo, no hay lugar para la música mundana, no hay lugar para la fiesta mundana. Solo hay lugar para la presencia de Dios. No va a entrar nada más ya, si estás lleno. Y hay quienes ya han tenido esa experiencia del bautismo, pero en vez de llenarse del Espíritu Santo, se llenan de otras cosas, se llenan de novelas, se llenan de fútbol, de lobo. Pero aquí hay una iglesia inteligente, aquí hay una iglesia sabia, aquí hay una iglesia que anhela que Dios haga morada de esta iglesia, que Dios haga morada en mi vida. Yo quiero que Dios venga no como un visitante, sino que se quede conmigo. Y la otra cosa que la iglesia necesita es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque las emociones nos quieren guiar, los sentimientos humanos nos quieren guiar,
Pero una cosa son los sentimientos y las emociones, y otra cosa es la guía del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y Él nos va a guiar siempre a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Gloria al nombre del Señor. Y para eso debemos darle el lugar que solo a Él le pertenece. ¿Qué lugar le pertenecerá en nuestra vida al Espíritu Santo? ¿Será el segundo lugar? Tal vez el cuarto o el quinto. Pero el lugar que le pertenece, hermanos, es el primer lugar. Primero es el Espíritu Santo. Primero es Él. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y necesitamos darle lugar en la iglesia también. Él está aquí esta mañana. Él te ha tocado mientras cantabas. Él ha puesto ese ardor en tu corazón mientras estás escuchando la palabra. Yo siento aquí un fuego que está saliendo de mi corazón. Y el que no siente nada, pues dígale: Señor, despiértame. Yo quiero tener eso que quiere el pastor. Yo quiero tener eso que quieren los demás hermanos. Yo quiero tu presencia, Espíritu Santo. Bautízame, lléname, guíame, toma tu lugar. Aleluya. Que no viva yo, que Cristo viva en mí. Aleluya. Y entonces, hermano, todo va a cambiar. Te va a ser fácil decirle no a la tentación. Vendrán los amigos a decirte: hey, mira el carretito porno. Disculpa, soy hijo de Dios. Vendrá otro: hey, sírvete un vasito de cerveza. Discúlpame, pero soy hijo de Dios. Que ya te ha vuelto cristiano. ¿Y cuál es el problema? Alabado sea el nombre del Señor. No tendrás vergüenza para decir que eres un hijo de Dios, para decir que estás viviendo en una iglesia cristiana. No tendrás vergüenza, tendrás poder de Dios cuando el Espíritu Santo esté en ti, esté lleno de Él. Entonces será fácil rendir la carne. Y esa mujer contestona, que le busca la bronca al esposo cada rato, que lo para hincando, va a morir. Ese hombre que trata ásperamente a su mujer se va a volver el hombre más amoroso. No la va a maltratar a su esposa. No va a ser áspero con sus palabras. No la va a comparar con otras mujeres. No, porque eso el Espíritu Santo no se lo va a permitir. Alabado sea el Señor. No va a buscar la amistad de los amigos del mundo, va a buscar la amistad de Dios. Porque cualquiera que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. El Espíritu Santo quiere caminar con la iglesia. Dios va a empezar a reedificar esta iglesia. Y ya lo está haciendo, gloria al Señor. Y hace varias semanas Él nos está viniendo hablando del Espíritu Santo. Él nos está hablando, no sé si alguien tiene oídos aquí esta mañana. El que tiene oídos me está escuchando. Aleluya. El que tiene oídos para oírte escuchando, que el Señor está diciendo: necesitas de mi Espíritu. Busca más de mi Espíritu, llénate de mi Espíritu. Eso es lo que el Espíritu está viniendo hablando hace varias semanas atrás. No sé si se puede acordar la novela del partido de fútbol, no se puede acordar de lo que está escuchando de la palabra de Dios. Yo necesito más del Espíritu Santo. Yo le he dicho al Señor que me ayude, que me enseñe a caminar con Él. Desde ahí estoy teniendo cuidado, mucho cuidado con la presencia del Espíritu Santo. No lo quiero contristar, no lo quiero apagar, porque cuando Él es contristado, yo también siento esa tristeza. Como que es como una llanta que se desinfla. Y a veces decimos: ¿por qué estoy así? Porque ya no siento gozo, no siento paz. Y en el culto salí con una gana de meterle una patada al diablo. Ahora estoy apagado. Es por lo que hablas, por lo que ves, es por lo que escuchas, es por tu conducta. Algo está haciendo que lo contrista, lo apagas. Y entonces tú sientes que se secó tu vida espiritual. De repente viene el desánimo.
¿Por qué? ¿Por qué será? Que hasta el culto te va a parecer feo. Porque el feo está dentro de ti y no el hermoso. Alabado sea el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo está presente, aunque estés con dolor, aunque estés desanimado, aunque estés sin fuerzas, aunque estés caído, hay una fuerza dentro en tu interior. Wow, que te impulsa, que te carga, gloria a Dios, y que te lleva hacia la voluntad de Dios. Tú no entiendes cómo hasta ahora has podido seguir adelante. No es por tu fuerza, no es por tu sabiduría, no son ni siquiera por tus oraciones, porque ni para orar servimos bien. Es por la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hasta ahora nos ha ayudado a esta iglesia. A mí me ha guardado, me ha sostenido en estos tiempos difíciles que me ha tocado vivir. Yo le puedo decir, Él me ha sostenido, Él me ha agarrado prácticamente. Por Él estoy aquí, por Él mi esposa sigue, mi hijo mayor también le pido que ore por Él. Pero a veces así tenemos que pasar, pero es por la presencia del Espíritu Santo que hasta ahora seguimos caminando. Y todavía hay largo camino. Así que dispón tu corazón. ¿Hasta cuándo vas a contristarlo? ¿Hasta cuándo vas a apagar su presencia en tu vida? ¿Hasta cuándo no vas a dejar que Él te guíe? Y siempre tus emociones, tu mal carácter, tus pensamientos te guían. Hazte a un lado y deja que Él vaya delante de ti como poderoso gigante. Yo quiero que eso pase en la iglesia. Y yo quiero que eso pase en mi vida. Lo anhelo con todo mi corazón. Porque donde no está el Espíritu Santo, todo es seco, todo es muerto, todo es formalismo, todo es rutinario. Y te voy a decir algo, todo es aburrido. La vida misma te va a aburrir, pero cuando Él está, todo cambia. Póngase de